Bueno, yo dar las gracias a los organizadores porque esto pueda ser una realidad otro año más. Y yo os voy a hablar de confidencialidad y derechos ARCO. Entonces, es un tema que sigue siendo de actualidad, relacionado con los 4 principios éticos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Y el objetivo, pues, conocer cómo está protegido el derecho a la intimidad y a la confidencialidad y cómo se lleva a cabo la autodeterminación informativa, es decir, la gestión de nuestros propios datos a través de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos. Para ello se hizo una revisión bibliográfica de artículos sobre privacidad y confidencialidad y asimismo se echó un vistazo a los códigos deontológicos de enfermería y de medicina. De medicina en el de 2011, capítulo 5, que habla del secreto profesional del médico y las excepciones al secreto, que ahora las veremos. Entonces, en esa revisión bibliográfica, pues destacar en cuanto a legislación, la estatal, la Constitución Española de 78, porque son derechos que recoge la Constitución, y de todas las leyes, pues destacar la Ley General de Sanidad, que fue modificada por la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, la Ley 1599 de protección de datos, que también ha sido modificada, la Ley 3/2018 de protección de datos y garantía de derechos digitales, y el Código Penal. En este caso destacaría el título 10, cuando no hay dolo, y sobre el deber de revelar. Asimismo, se mire legislación sobre derechos ARCO, y aquí destacar la Ley 3/2018, esa ya hemos dicho, de protección de datos y garantía de derechos digitales, y el Reglamento General Europeo de Protección de Datos 2016-679 del Parlamento y del Consejo Europeo. Esas son las principales porque no las voy a leer. Entonces, los resultados, pues, es que la privacidad es un derecho del individuo sobre la intimidad física y psíquica, es el derecho a controlar qué información sobre uno mismo es revelada, a quién y con qué motivo, y tiene relación con los derechos ARCO. Y la confidencialidad es el derecho del paciente a que todos los profesionales que conozcan datos relativos a su persona respeten su intimidad y cumplan con el deber de secreto. Permite el establecimiento de una relación de confianza. Es un elemento de calidad asistencial y es la institución quien debe garantizar la protección de datos personales frente a un acceso injustificado. El secreto profesional es el deber de no revelar los hechos conocidos en el ejercicio de la profesión. Ya es un juramento hipocrático de Hipócrates de 2500 años antes de Cristo. Actualmente se define como el deber de discreción o deber de sigilo y supone la confianza social en la profesión médica. Entonces, la confidencialidad está en relación con los principios éticos, aunque aparentemente podría ser con el de autonomía, porque es una relación recíproca entre el derecho a que la intimidad del paciente sea preservada y el deber de secreto médico. También respecto a la beneficencia es el respeto a la dignidad de la persona como propietaria de los datos, también una vez fallecida. Pero esto sería cuando los otros 2 valores, el de no maleficencia y el de justicia, se cumplan. Es decir, si no se guarda el secreto, podríamos provocar daños en el paciente, sería el principio de no maleficencia, pero asimismo, si mantener la confidencialidad a ultranza, que sería mantener el secreto absoluto, que llaman, puede provocar en algunos casos daño a terceros. Entonces, todos los pacientes requieren que el trato sea igualitario, el mismo respeto. Motivos por los que se viola el derecho a la intimidad, según Terry Rule en 2002. Pues cuando desvelamos información a una tercera persona no involucrada en el cuidado, cuando desvelamos que su estancia en el hospital de un famoso o un conocido en el centro de salud, cuando se obtienen imágenes sin el consentimiento expreso del paciente, cuando se consultan datos en cualquier documento clínico sin intención de prestar asistencia sanitaria o para la investigación, cuando se abandona la historia clínica de manera que cualquiera puede tener acceso a la misma, cuando se introducen datos en una historia clínica informatizada sin utilizar medidas de seguridad. Y los deberes, por tanto, de los profesionales respecto a la intimidad, según Iraburu del 2006, sería preguntar al paciente si quiere ser informado y a quién más quiere que se informe. No informar a nadie sin el consentimiento del paciente y a él según su deseo, hasta donde él quiera. Acceder solo a los datos necesarios de la historia clínica para un fin legítimo. Y extremar el cuidado en la utilización de historia clínica informatizada. Evitar comentarios de pacientes en lugares inadecuados, con interlocutores no autorizados. Tratar al paciente con consideración y respeto en cualquier situación, protegiendo su intimidad física y solicitando su autorización explícita para todas aquellas actividades que no sean procurar asistencia, todo lo que tiene que ver con que nos dé su autorización para tratar datos, ¿no? Entonces, las excepciones al deber de secreto que comentaba al principio, cuando en la situación en la que nos encontramos, en la que
vemos que es el que se mantenga el secreto, o sea, el que si ese secreto no se desvela, pues puede cometerse un grave daño a terceras personas concretas. Entonces, aunque debemos mantener el secreto, porque está penado en el Código Penal, aparte de la relación de confianza con el paciente, pero nos podemos acoger a un estado de necesidad que está definido en el artículo 20.5, que sería que no ha habido otra manera de solucionarlo y al final se ha tenido que revelar ese secreto para evitar un daño grave a terceras personas. También el Código de Deontología Médica de 2011, el artículo 30, habla del maltrato a niños. Cuando puedes revelar el secreto, cuando conoces situaciones de maltrato a niños, ancianos, dementes, víctimas de agresión sexual. Estamos obligados por ley, en caso de enfermedad infectocontagiosa, para evitar un daño al propio paciente. Esto sería un poco luego lo explicaré. En caso de conocer la comisión de un delito, cuando se cita al profesional como perito, testigo inculpado en un procedimiento judicial. Esto también estamos obligados por ley. Entonces, principios deontológicos para la protección de datos, principio de pertinencia o sobriedad, pues registrar, tener acceso solo a lo que necesitamos para dar la atención sanitaria. Principio de transparencia, el paciente debe saber quién hace uso de esa información, con qué objetivo. Principio de responsabilidad y principio de universalidad, pues que sea para todos los pacientes, en todos los hospitales, centros de salud. Los derechos al que hablamos, el derecho al tratamiento de los datos personales o de salud, en los ficheros automatizados o en soporte papel, son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Actualmente se denomina derechos ARSULIPO o ARCOPOL, porque se mantiene el derecho de acceso, rectificación y oposición y Teresa, llevas 8 minutos. Y el de cancelación se sustituye por el derecho de supresión y derecho al olvido. Y se añade el derecho a la portabilidad y limitación del tratamiento. Quien puede ejercerlo es el titular de los datos, su representante voluntario acreditado, el representante legal de menores de edad o incapaces. Y cómo se pueden ejercer a través del servicio de información y atención al usuario, que informará de requisitos, formulario y tramitación. Se descarga el formulario, se entrega dicho servicio o se puede tramitar de forma telemática en la página web del Gobierno de Aragón. Acceso, solicitud de información sobre nuestros datos al responsable del fichero, conocer si están siendo objeto de tratamiento, saber con qué finalidad, conocer las comunicaciones realizadas o previstas, rectificación, modificar los datos incompletos o inexactos, supresión, eliminación o bloqueo de los datos, ya no son necesarios para los que fueron recabados, el interesado retira su consentimiento y no existen motivos legítimos para seguir tratándolos por él. Responsable del fichero en caso de tener datos tratados de forma ilícita para el cumplimiento de una obligación legal. El olvido, impedir o limitar la difusión de datos por Internet. La oposición, derecho a oponernos a que esos datos sean tratados, excepto que el responsable del fichero acredite motivos legítimos que prevalezcan sobre los derechos del interesado o que los necesite para ejercer reclamaciones. Portabilidad, derecho a delimitar a quienes serán cedidos los datos de un responsable del fichero a otro responsable o la capacidad de reobtenerlos. Entonces, no se aplicará cuando sea imposible la transmisión entre responsables, cuando pueda afectar negativamente a derechos y libertades de terceros o cuando el tratamiento de esos datos tenga interés público según la legislación. Limitación del tratamiento, marcar datos que no serán tratados en el futuro. Cuando la exactitud de los datos esté en duda, el tratamiento de los datos sea ilícito, los datos ya no sean necesarios para su fin, pero no se pueden borrar por motivos jurídicos, mientras se verifica si los motivos del responsable prevalecen sobre los del interesado que no quiere que esos datos sean limitados, quiere que esos datos sean limitados su tratamiento en el futuro. Entonces, el responsable de los datos es el SALUD, que no cede datos a terceros salvo por obligación legal. La documentación clínica se conserva un mínimo de 5 años tras el alta. Estos datos no solamente se utilizan en nuestras historias clínicas para la atención sanitaria, sino también como fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación, de docencia, siempre procurando mantener el anonimato. Y como final, pues decir que las consideraciones sobre confidencialidad van a estar las mismas sobre los datos recogidos en las historias clínicas informatizadas. En estas historias clínicas puede haber mayor riesgo de acceso y divulgación de datos por el olvido del deber de secreto de los profesionales. Recordamos que está penado en el Código Penal, con cárcel, con multas pecuniarias y con inhabilitación. En todo caso, guiarnos por el principio ético de la sobriedad, atendiendo solo a la información necesaria que necesitamos, accediendo y gestionando la información que necesitamos para dar nuestra atención sanitaria. Gracias.